Jai, Andavat Pranams, reverencias devotos del Señor, Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya, Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dati Sapantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapalakamalam Shri Guru Vaishnavacham. Shri Rupam Sagra Jatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Paransarana Tasya Kampitamscha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinavanda Jagapati Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavan Vishavani Sutavi Pranamani Priya. Bhaktya Vihina Parada Lakshya Ikshiptascha Kamadi Tarangamadya Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vancha kalpatarvascha kripa sindhuvacha patitanam pavana vaishnava namo namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Harshvast Gaur Bhaktorinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Jai, reverencias devotos al Señor. Estamos hoy día conmemorando la aparición del Señor Nishingadev. Es un día súper auspicioso y también es un día que se ayuna por una razón bien importante. Hay 3 días de ayuno que, bueno, aparte los ekadasis y otros días de apariciones de encarnaciones de Vishnu, son días importantes para ayunar y nos vamos a dar cuenta justo con algo que les vamos a compartir hoy. Pero entonces, los 3 días, digamos que sí hay que ayunar bien seriamente, incluso si se puede sin agua, son los días de Janmastami, Gaur Purnima, hasta que sale la luna, y hoy día, que es Nishinga Chaturdasi, que es hasta el crepúsculo, ¿no? Y justamente para entender este ayuno, también hay que remontarse a la vida anterior de Prahlad Maharaj, porque al final ese Nishinga aparece para complacer y para proteger a Prahlad Maharaj. Entonces, Prahlad, en su vida anterior, imagínense, ni siquiera, bueno, externamente, porque sabemos que todos son pasatiempos, los devotos del Señor pasan por diferentes etapas de su vida y él, otra vez aclarando, ¿no? Y guardando distancias. Pero estaba así, súper en maya con una mujer que se dice que era una prostituta. ¿Sí? Y am, él estaba súper apegado, pero también en estas relaciones amorosas surgen peleas, ¿no? Y a veces peleas muy graves, ¿no? La gente en el mundo moderno no vincula estas reacciones con los sentimientos amorosos, pero se sabe tanto por la ciencia de la psicología como especialmente como nuestra referencia son las escrituras védicas, que esto está estrechamente vinculado a una relación sentimental. Es más, entre las relaciones que se puede tener amorosas con Krishna, hay 5 directas y 5 indirectas. Y entre las indirectas, incluso el horror está, y también está presente el heroísmo. Hay casos de expresiones de amor como las de Bhishmadev, la de Arjun, que son muestras de heroísmo. Y hay muestras de horror también. Y vamos a ver que en este pasatiempo del señor Nishinga, en la vida anterior de Prahlad, él entonces tenía esta relación que era una relación muy apasionada y por tanto llena de exabruptos y circunstancias y discusiones también. Y al final estaba en una pelea tan seria
que estaban tan enojados, peleando y discutiendo, que ayunaron todo el día, ¿sí? Un día como hoy, sí. Entonces, ellos no estaban siguiendo ningún tipo de calendario Vaishnava, ni comportamiento Vaishnava, ni nada parecido. Estaban haciendo lo que hacen normalmente dos amantes. Pero ese día, en particular un día como hoy, lo que estaban haciendo, estaban peleando, estaban discutiendo agriamente a tal punto que no tuvieron tiempo ni de comer y por eso ayunaron. No es que ayunaron a propósito, así pensando, oh, hoy día es Nishinga Chaturdasi, porque además Nishinga todavía ni había aparecido. Y fue así hasta que justamente en el momento del crepúsculo, ambos se calmaron, ¿sí? Gastaron ya todas sus energías discutiendo y se apaciguaron. ¿Mm? Y bueno, y cuando se apaciguaron, entonces empezaron estaban en medio del bosque, ya no había tiempo de regresar a la ciudad y estaban en un lugar donde había unas ruinas. Entonces ya no había tiempo para volver, así que decidieron limpiar esas ruinas, ¿no? Y pernoctar ahí. Y como estaban tan cansados, también simplemente se durmieron, sin hacer nada más. Pero esas ruinas eran ruinas de un templo del señor Nishingadev. Ellos tampoco sabían que estaban en un templo. Y la cosa es que, estando descansando, aparece una serpiente venenosa y les pica y los mata a los dos. Ahora, como Krishna es tan generoso, inconcebiblemente generoso, él toma en cuenta todo lo positivo que alguien puede hacer. Dice, oh, este devoto estaba limpiando el templo. Wow. Y un templo ofrecido a mí. Porque claro, lo que pasa es que Nishingadev aparece eternamente. O sea, viene en alguna creación, después viene en otra creación, a veces viene en un yuga, viene en otro yuga. Entonces, no es que cuando viene, en realidad viene por primera vez, sino que regresa. Entonces, en este último pasatiempo no había aparecido, pero ya la gente lo adoraba, como que de hecho había un templo abandonado de otra era de Nishingadev. Ya ahí está justo Prabhupada Dandavat, reverencias, el sirviente del señor Nishinga está presente. Ya, gracias, Prabhu. Estamos compartiendo un poco la historia de la vida previa de Prahlad Maharaj, cómo él había estado en una vida anterior externamente no relacionado, pero eh, tenía una relación así amorosa muy intensa con una mujer que se dice que era una prostituta y ellos estuvieron en una de esas discutiendo terriblemente y hasta en la noche pelearon tanto que no tuvieron tiempo de tomar alimentos, o sea que ni siquiera habían ayunado a propósito. Y ya cansados no podían volver a la ciudad. Encontraron unas ruinas, decidieron limpiar esas ruinas, descansar ahí. Y cuando estaban ahí descansando, después del crepúsculo, cuando ya se habían como abuenado, apaciguado y estaban durmiendo, apareció una serpiente venenosa. Y esta serpiente les picó a ambos y ambos murieron. Pero como Krishna es tan generoso, él, él vio que ellos habían estado, y en el caso de Prahlad, que es a quien nos vamos a referir ahora, él había estado limpiando el templo el día de la aparición de Nishinga, ¿no? Y descansando en ese templo y abandonó su cuerpo en el templo después de hacer seva. O sea, Krishna es tan excesivamente generoso que él
recoge estas pequeñas muestras que incluso alguien inconscientemente hace, como eso que se llama Agyata Sukriti, que uno va adquiriendo algún mérito incluso sin darse cuenta. Y entonces, en su próximo nacimiento, claro, por todas las actividades pecaminosas que había hecho, tenía que nacer en una familia de demonios. Y nace nada menos que como hijo de un gran demonio que es Hiranyakashipu. Pero mientras está en el vientre, porque Hiranyakashipu, después de embarazar a Kayadu, a su esposa, él decide ir a hacer austeridades y deja a Kayadu, a su esposa, al cuidado en el ashram de Narada Muni. Y entonces, en una primera instancia, los semidioses, sabiendo que Hiranyakashipu, que era un terrible demonio, iba a tener un hijo, pensaron eh, esperar a que nazca para matarlo. Y Narada Muni cuando se entera de eso, les dice, no, 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 amigos, están muy equivocados. En realidad, ese niño que van a nacer es un devoto. Además de la bendición que tenía de Nishinga, obviamente esa bendición incluye asociación con un Vaishnava, porque son los Vaishnavas los que nos conectan con Krishna. Y entonces esa conexión se dio en este caso a través de Narada Muni, y Narada Muni empezó a predicar a Kayadu y a contarle además el Bhagavatam y hacerle avanzar espiritualmente a Prahlad que estaba en el vientre. Entonces, de esa manera, Narada tranquilizó a los semidioses y les dijo, el niño que va a nacer no es ningún demonio, es un devoto, así que ni se preocupen. Y así fue. Entonces, cuando nació Prahlad, era consciente de Krishna desde el vientre de su madre y sin querer había hecho un seva increíble en su vida anterior. Entonces, se dio el resultado de ambas cosas. Uno sufre los resultados de sus malas acciones, pero también y de manera indeleble no se pueden borrar los resultados de una acción buena, aunque haya sido inconsciente, y más aún si se hace eh, resultando en un placer del Señor Supremo. Imagínense cómo fue el caso este. Entonces, Prahlad así nació en esas circunstancias y él era un devoto natural, entonces, en ese nacimiento. Y aunque tenía este entorno, él sabía que tenía que ser muy respetuoso con su padre. Entonces, a pesar de que su padre le decía algunas barbaridades, etcétera, él simplemente asentía con respeto para no contrariarlo. Pero su padre ya cuando vio que tenía como 5 años, dijo, bueno, es tiempo de mandarlo a la escuela porque ese chico se está portando demasiado bien y los demonios tienen que aprender a ser muy rudos y tiene que ir a una escuela donde empiece así ¿no? a manifestar las cualidades, pensaba él, demoníacas. Y entonces tenemos, por un lado, una etapa de la vida de Prahlad, su vida anterior. Tenemos otra etapa de la vida de Prahlad en el vientre de Narada Muni y lecciones específicas que aprendió en el vientre de parte de Narada Muni. ¿Qué es lo que Narada Muni le decía? Este Bhagavatam hermoso registra la manera en que Narada Muni le enseñaba al niño en el vientre. Y le enseñaba como él mismo describe, porque él después, cuando su padre lo manda a la escuela a aprender malas costumbres, y creo que eso es todavía lo que rige hoy en día. Si uno va a los colegios, a las escuelas, a las universidades a aprender groserías,
fundamentalmente y mal comportamiento, porque bueno, en la casa de uno normalmente tratan de educarlo, de corregirlo, pero todas las barbaridades uno las aprende generalmente de ahí, donde uno debería aprender buenas cosas, pero aquí parece que ya estas escuelas tienen larga data, en miles y millones de años ya de repente había estas escuelas como la que Prahlad Maharaj asistió. Pero Prahlad, como era un devoto natural, eh, se reúne con sus amigos y les habla de una manera muy distinta. Prahlad les empieza a contar a sus amiguitos su vida, ¿no? Unos decían, ah, yo soy hijo de tal demonio, que es un terrible, que hace tales cosas, yo también voy a ser así. Otro decía todas esas cosas, pero Prahlad, a diferencia de sus amiguitos, les contó una historia muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 7, justo del canto 7 del Bhagavatam, Prahlad Maharaj hablaba así. El gran santo Narada Muni trajo a mi madre a su ashram y le aseguró su protección diciendo, querida niña, quédate en mi ashram hasta que vuelva tu esposo. Mi madre, bueno, aceptando las instrucciones de Devarshi Narada, mi madre se quedó bajo su cuidado sin temor, en tanto que mi padre, el rey de los Daityas, no se había todavía liberado de sus severas austeridades. También los demonios hacen votos, ¿no? Mi madre, estando embarazada, deseó la seguridad de su embrión y deseó dar nacimiento después de la llegada del esposo. Así se quedó en ese ashram de Narada Muni y prestó servicio con gran devoción a Narada. Y Narada nos dio instrucciones a ambos, a ella y a mí. Yo estaba dentro del vientre y mi madre prestando servicios. Debido a que él naturalmente es extremadamente bondadoso con las almas caídas y estando situado en una posición trascendental, dio las instrucciones sobre la religión y el conocimiento trascendental. Estas instrucciones estaban libres de toda contaminación material. Debido a la larga duración del tiempo que había pasado y por ser ella una mujer y por tanto, bueno, esto es controversial, perdón, dice menos inteligente, mi madre había olvidado todas esas instrucciones, pero el gran sabio Narada me bendijo y por tanto no las pude olvidar. Prahlad Maharaj continuó, mis queridos amigos, si, si ustedes pueden colocar su fe en mis palabras, simplemente por esa fe podrán entender el conocimiento trascendental, tal como yo. Aunque ustedes son niños pequeños, en forma similar, también una mujer puede comprender el conocimiento trascendental y conocer lo que es el espíritu y diferenciarlo de lo que es la materia. Tal como las frutas y las flores de un árbol en el debido curso del tiempo pasan por 6 cambios: su nacimiento, su existencia, su crecimiento, su transformación, su decaimiento y luego la muerte. El cuerpo material, el cual se obtiene bajo diferentes circunstancias por parte del alma espiritual, sobrelleva similares cambios. No obstante, no existen estos cambios para el alma espiritual. Atma se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes. Ambos son espirituales, libres de nacer y de morir, libres del deterioro y libres de la contaminación material. Son individuales, son conocedores del cuerpo externo y son el fundamento y el refugio de todo. Están libres del cambio material, están autoiluminados y son la causa de todas las causas y están en todas partes. No tienen nada que hacer con el cuerpo material y por tanto nunca están cubiertos. Con estas cualidades trascendentales, aquel que realmente es erudito debe abandonar el concepto ilusorio de la vida, por el cual uno piensa, yo soy este cuerpo material y todo en relación con este cuerpo es mío. Un geólogo experto puede comprender dónde hay oro y por diferentes procesos puede extraerlo de la mina. Similarmente, una persona avanzada espiritualmente puede comprender cómo la partícula espiritual existe dentro del cuerpo y así por cultivar el conocimiento espiritual puede lograr la perfección en la vida espiritual.
Sin embargo, tal como aquel que no es experto no puede entender dónde está el oro, una persona tonta que no ha cultivado el conocimiento espiritual no puede comprender cómo es que el espíritu existe sin el cuerpo. Entonces, va progresando en su explicación Prahlad y con sus propias palabras va explicando lo que es la materia y lo que es el espíritu a través de diferentes ejemplos, ¿no? Y cómo las personas que son sobrias y sabias buscan el conocimiento acerca del alma espiritual, que es lo más poderoso. Y él explica también cómo funciona la inteligencia. Dice, la inteligencia puede percibirse en tres diferentes estadios de actividad: despierta, durmiente y profundamente dormida. La persona que percibe estos tres se considera el maestro original. Puede ser un gobernante o puede ser la misma suprema personalidad de Dios, el amo original. Tal como uno puede comprender la presencia del aire por los aromas que lleva, ¿no? O sea, si uno siente algún olor es porque hay alguna brisa. Bajo la guía de la suprema personalidad de Dios, uno puede comprender a la entidad viviente a través de esas tres divisiones de inteligencia. Estas tres divisiones, sin embargo, no son el alma. Están constituidas de tres modalidades y nacen de las actividades. La inteligencia contaminada somete a uno a las modalidades de la naturaleza y por tanto al estar condicionado por la existencia material. Y tal como en un sueño en el cual uno está sufriendo, pero falsamente, la existencia material que se debe a la ignorancia debe ser considerada como algo indeseado, pero temporal. Por tanto, queridos amigos, hijos de demonios, su deber es adoptar la conciencia de Krishna, la cual puede quemar la semilla de las actividades creadas artificialmente por las modalidades de la naturaleza material y detener el flujo de la inteligencia en el despertar, el sueño y el profundo sueño. En otras palabras, cuando uno adopta la conciencia de Krishna, su ignorancia se disipa inmediatamente. De los diferentes procesos recomendados para desenredarse de la vida material, aquel que fue personalmente explicado y aceptado por la Suprema Personalidad de Dios debe considerarse absolutamente perfecto. Ese proceso es el llevar a cabo los deberes mediante los cuales el amor por el Señor Supremo se desarrolla. Uno debe aceptar a un maestro espiritual fidedigno y prestarle servicio con gran fe y devoción. Cualquier cosa que uno tenga en su posesión debe ofrecérsela al maestro espiritual. Y en asociación de personas santas y devotos, uno debe adorar al Señor, escuchar las glorias del Señor con fe, glorificar las cualidades y actividades trascendentales del Señor y meditar siempre en los pies del loto del Señor y adorar la deidad del Señor estrictamente, de acuerdo a los mandatos de las Escrituras y del Maestro Espiritual. Uno debe siempre recordar a la Suprema Personalidad de Dios en su representación localizada como la superalma, el Paramatma, y todo en el fondo del corazón de todo ser viviente. Así, uno debe ofrecer respetos a toda entidad viviente de acuerdo a la posición o manifestación de esa entidad viviente. Entonces, aquí Prahlad Maharaj describe cómo es el proceso que se sigue realmente en una escuela fidedigna, ¿sí? Uno entonces está con el maestro, están las personas santas, están los devotos, y uno se entrena en estas cosas. Y justo aprovechamos de aquí agradecer, pero Prabhupada está conectado con nosotros, y también un querido devoto Abhinanda Dev, que también es un devoto antiguo. Y fuimos nosotros entrenados pues en esta escuela, ¿no? Con Prabhu Prahlad, y aprendimos estas cosas, ¿no? Como ofrecer todo al Señor, ¿no? Realmente en esas épocas era literal,
Uno traía todo, o sea, no tenía nada propio, uno entregaba todo a Krishna y entonces todo esto se ofrecía al Señor todo el tiempo de uno desde que amanecía, mejor dicho, desde antes de amanecer, ¿sí? Adorar al Señor el Mongol Arctic, cantar las yapas, estudiar la escritura, ¿no? Tomar prashada, ofrecer toda clase de servicios que van desde limpiar el templo, arreglarlo, salir, colectar recursos para la adoración de la deidad, distribuir libros, distribuir prashada, etcétera. Entonces, toda esta actividad es fundamental y después en la noche, ya cansados, volver en el momento de ah, otra vez de la puesta del sol, un poco antes para cantar en el siguiente Brahma Muhurta, porque hay un Brahma Muhurta tanto en la mañana como hay otro Brahma Muhurta al atardecer, los sandías que se llama. Cuando cambia de la noche para el día, ese es un sandía, es un intervalo muy propicio. Y también cuando cambia del día para la noche. Y en esos intervalos es interesante porque el señor Shiva eh, y, y su séquito dan como una vuelta al mundo justo en esos momentos. Son los momentos en los cuales uno no debe estar ni durmiendo ni haciendo actividades impropias porque los demonios y los fantasmas y las pisachas y todos los seres extraños que siguen al señor Shiva aprovechan esos momentos para influir, entrarse en los cuerpos de esas personas. Entonces, uno hace todo lo contrario. Uno en esos momentos dedica para el canto de los mantras, para el estudio de las escrituras, hacer japa, hacer artik, etcétera. Y ocurre todo lo contrario. Primero que eso no les atrae a los espíritus malignos, entonces dicen, uy, qué aburrido, nada que ver, está cantando Hare Krishna, vamos a otro lado. Y por otro lado, le da mucho gusto al señor Shiva y a Parvati, y entonces ellos bendicen también a esas personas que están en esos momentos dedicados a la adoración de Krishna. Entonces, de eso se aprende en los templos. Y hay un tercer sandía, claro que es justo entre la mañana y la tarde, cuando el sol está en el cenit. Esos tres momentos son especiales y se aprovecha esos momentos también para no cantar mantras, gayatris, cantar Hare Krishna, honrar prasada en el mediodía, es decir, diferentes actividades propicias. Entonces, todo eso está aquí descrito de una manera bien resumida. No sé si, Prabhupada creo que tomó el micrófono hace un ratito, no sé si quería comentarnos algo. Oh, dando pranams a todos. Prabhuji, qué gusto de verte. Bueno, mira, me llamó la atención ver que había una clase hoy, así que la encendí para acordarme de ustedes. Pero no sé si hay algún problema, pero yo no te escucho. Ah, gracias por mantener la clase vigente. Gracias por mantener la historia nuestra, nuestra memoria y nuestra mente debería recurrir constantemente para mantener la fuerza y la potencia de los santos nombres siempre vigente en nuestra vida. No sé si puedes escucharme, me da la impresión que no. Yo escucho muy bien, Prabhu. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno, me alegro. Pues aquí estamos en la Florida con esto del problema ese del mieloma. Me están haciendo un tratamiento, pero les deseo un lindo día, lindos días en conciencia de Krishna. ya, Prabhu, muchísimas gracias por conectarse y por darnos sus palabras y bendiciones.
y ojalá también esté muy bien. Y de Ahí repente, voy a seguir escuchando. gracias, Prabhu. Arriba. Hare Krishna. Ya, y entonces, qué increíble. Justo Prabhupada, que es otro nombre de Nishingadev, ¿no? Y ahí Prabhupada fue el que nos ayudó a hacer esta conexión con Krishna. Entonces, Prabhupada está enseñando así a sus compañeros, otros niños, ¿no? Y dice, en resumen, también dice, bueno, ustedes se están fijando como demonios en identificar enemigos y pelear contra ellos y si es posible matarlos, pero él les advierte, le dice, los verdaderos enemigos, los que son más difíciles de derrotar, están dentro de ustedes mismos. Y dice, son los verdaderos enemigos la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura y la envidia. Y cuando uno está así situado, ¿m? Uno tiene que abandonar esos sentimientos para rendir servicio al Señor. Y gradualmente también por las mismas actividades devocionales uno se libera de esto, como lo explicó en un verso anterior. Entonces, él hace una comparación importante, ya que hemos hablado de los fantasmas. Primero describe cuando una persona se absorbe tanto en el servicio como el canto del nombre del Señor. Dice, aquel que está situado en el servicio devocional ciertamente es el controlador de sus sentidos y es una persona liberada. Cuando tal persona liberada, un devoto puro, escucha las cualidades y actividades de las encarnaciones del Señor para llevar a cabo diferentes pasatiempos, se le erizan los vellos del cuerpo, lágrimas caen de sus ojos y en su realización espiritual su voz se agobia. A veces él de una manera muy abierta danza, a veces canta fuertemente y a veces llora. Así expresa su júbilo trascendental. Cuando un devoto se vuelve como una persona buscada por un fantasma, se ríe y muy fuertemente canta acerca de las cualidades del Señor. A veces se sienta a practicar meditación y ofrece respeto a todo ser viviente, considerándolo como devoto del Señor. Constantemente respira con dificultad y se despreocupa de la etiqueta social y fuertemente empieza a cantar como un loco. Hare Krishna, oh mi Señor, oh amo del universo. El devoto entonces se libera de toda contaminación material porque constantemente piensa en los pasatiempos del Señor y porque su mente y cuerpo se han convertido a las cualidades espirituales. Debido a su intenso servicio devocional, su ignorancia, conciencia material y todo tipo de deseos materiales se queman en cenizas. Esta es la etapa en la cual uno puede lograr el refugio a los pies del loto del Señor. Este es algo muy significativo porque, bueno, ahora si me permiten también voy a utilizar un poco el lenguaje coloquial. Entonces, normalmente, y todos ustedes han estado en colegio, en el colegio cuando suena el recreo todos salen como endemoniados, gritando para correr, como librándose de, ¿no? 1 hora o 2 horas de clase en la que uno estaba ahí escuchando algún tema que, bueno, algunas veces con suerte es interesante, otras veces es medio aburrido y otras veces uno tiene que aprender la fuerza porque si no lo aplazan y la paliza que le espera en la casa o por lo menos la frustración que va a tener. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a purificar, estos chicos ya no salían como locos a jugar y a correr, sino que se quedaban en el aula. Y Prahlad se subía, sí, a uno de los bancos y les hacía cantar. Dice, bueno, ahora vamos a cantar. A ver, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y así gradualmente a estos chicos les gustaba más cantar Hare Krishna, hacer un kirtan ahí, que estar jugando y estar ahí fastidiando con todos. Entonces, aquí justamente hay esta ilustración, ¿no? Donde está ahí Prahlad cantando con sus compañeros, ¿ah? Dentro del, bueno, no se llamaba ashram, pero era así como un colegio de lujo, así para demonios. ¿No? Así que al final, eso era el néctar. Entonces, esos, aunque eran muy chiquitos, tenían 5 años, decían, ah, qué estupidez esta de jugar, ¿no? Es para idiotas. Deberíamos cantar, deberíamos escuchar estas historias. Entonces, se sintieron completamente desinteresados de aquellas cosas que normalmente interesan a los niños. Y es así, el mismo Prabhupada recomienda desde ese momento, Komara Charet Pragyo, que es como alrededor de los 5 años. Dice, alrededor de los 5 años hay que parar toda esta estupidez y ¡pam! Hay que empezar a estudiar estos temas, hay que empezar a cantar Hare Krishna, porque al final no somos este cuerpo, ni siquiera somos niños. En realidad es una ilusión. Y justamente a propósito de niños, viene la historia anterior, porque por este lado nos hemos concentrado en la historia de Prahlad, pero la historia de su padre. ¿Quién es en realidad Hiranyakashipu, este terrible demonio? Ese terrible demonio, en el fondo, es un devotazo, ¿no? Son Jai y Vijay, que eran los porteros de Vaikunta en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Justo anoche tenemos aquí la bendición de la visita de Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, que al mismo tiempo es un hermano espiritual, pero es obviamente un devoto mucho más avanzado y más serio y todo. Y ayer en la noche tuvimos un programa y él estaba contando cómo primero nace Hiranyakashipu, pero antes de su nacimiento, ¿por qué nace? Y entonces remonta a que los 4 Kumaras eran hijos del señor Brahma. Incluso ellos nacieron antes de la creación. ¿Mm? Cuando el señor Brahma eh, había aparecido, empezó a eh, tener hijos sin tener una esposa. ¿Sí? No sé cómo lo haría, pero básicamente se llaman algunos hijos mentales de Brahma. Y entre ellos aparecen los 4 Kumaras, aparecen 4 niños que eran como mellizos los 4, y él empezó a instruirles a sus hijos, ¿no? Que es lo que todo padre debe hacer y toda madre debe hacer. En realidad se dice, Gurur Nasasyat, Janani Nasasyat, Pitat Nasasyat. Si uno no va a instruir a sus hijos en la conciencia de Krishna, en realidad no debería ser un padre siquiera. Tiene que volver a sus hijos conscientes de Krishna. Y entonces él, ah, siguiendo este procedimiento, perdón, hizo así. Entonces, volvemos al mundo espiritual. En este lado está la creación material, está Brahma, que es el primer ser que aparece en este universo, tiene 4 niños, que son los Kumaras, pero por otro lado está el mundo espiritual. El mundo espiritual son incontables planetas y toda la creación espiritual es más extensa y más completa que la creación material. La creación material se dice que es como una pequeña nube en una esquina del mundo espiritual, donde hay una especie de réplica, pero distorsionada, pervertida de lo que es el mundo espiritual, que es el mundo real, es un mundo permanente que nunca se destruye. Y en ese mundo no hay ansiedades, Vaikunta. En cambio, este mundo es Kunta, está lleno de ansiedad, está lleno de problemas, porque es un mundo bonito solo en apariencia, ¿no? Incluso
Todo parece bonito en un cierto momento, ¿no? Uno ve la naturaleza, las plantas, los árboles, los ríos, los mares, y dice, ay, qué lindo todo, pero no sabe que ahí en esas aguas están peleando un pez con el otro pez, el pez más grande se lo está comiendo, y después viene un tiburón, se lo come al otro, o sea, es un lío permanente, y lo mismo los pajaritos están cantando, pero en realidad están pidiendo auxilio porque han visto ya un tipo que lo está persiguiendo, un pez más, un pájaro más grande. Y lo mismo los insectos, unos están peleando con otros, están peleando por la comida. O sea, es un lío tremendo. ¿Y qué decir de la sociedad humana? Sí, la sociedad humana también, sí se ven. También parece, qué bonita esa chiquita o ese chiquito, pero después resultan unos terribles, uno sufre terriblemente. Entonces, toda esta creación externamente se ve muy bien, pero internamente es un lío total, porque están aquí las almas atrapadas en un mundo ilusorio, temporal. Entonces hay estos dos mundos. Ahora, en el mundo perfecto, si no hay discordias, pero el Señor eh, disfruta también de esto que se llama ah, heroísmo. De alguna manera quiere manifestarlo, así vulgarmente le empiezan a escocer las manos. En realidad, las seis opulencias que se identifican con el Señor, ¿no? Viryasya, Yashasasriya, que son, ¿no? La belleza, la fama, el conocimiento, la fuerza, la inteligencia, la renuncia, ¿no? Se manifiestan de diferentes maneras, pero ¿cómo se manifiesta el poder, la fuerza? En sánscrito se dice bala, que esa fuerza a veces requiere del mundo material para manifestarse. Entonces, alguien que tiene poder, de alguna manera lo quiere ejercer. Entonces, hay estas tremendas personas fuertes. ¿Sí? Maharaj está dando el ejemplo de los luchadores. ¿No? Los luchadores son tan fuertes que están buscando un contrincante. Están buscando a alguien con quien puedan batirse. Entonces, lo mismo, el Señor también tiene entre sus deseos esto de que, a ver, ¿cómo voy a manifestar esto? Y de alguna manera hay este fenómeno que se llama tadatmia, que en el mundo material se llama telepatía. Los devotos van entendiendo los deseos del Señor. Entonces, Jai y Vijay son sirvientes del Señor y están como porteros, digamos, dejando o no entrar a las personas que quieren ver al Señor. Y estos cuatro hijos de Brahma escuchan de su padre que los problemas en este mundo, porque él habló de la lujuria, dijo, empiezan especialmente en la adolescencia cuando uno despierta su deseo sexual, porque ahí va a empezar a hacer cosas terribles para poder ganarse, ¿no? El afecto del sexo opuesto y después va a empezar a complicarse su vida, va a empezar así a enredarse en este mundo, involucrándose en cada actividad. Pero entonces estos dijeron, pero mejor no volvernos adolescentes. Y como eran niños, brahmacharis dijeron, bueno, queremos quedarnos niños. Y tenían tal poder que recibieron esa bendición y se quedaron los cuatro como niños. Y los niños son despreocupados, no tienen, por ejemplo, no tienen vergüenza, no andan desnudos, como no han despertado su deseo sexual, pueden caminar así y no se hacen ningún problema, ¿sí? Y son sumamente espontáneos. Entonces, estos cuatro Kumaras estaban así, también con su espontaneidad decidieron ir a ver al Señor Vishnu. Y cuando llegaron, claro, Jai Vijay, los porteros dijeron, pues, qué barbaridad, como se dice, ese no es el código de vestido que uno normalmente usa para ir a ver al Señor. Y los ven los niños, y en la cultura védica, a los niños cuando se portan mal se les reprende. No necesita uno ser el padre o la madre, en realidad
es el deber de toda persona, es el estilo védico, de corregir a un niño, porque al final uno está tratando de encaminar a las personas, ¿no? Hoy en día seguramente a uno le darían, no sé, una multa o lo meten preso si es que trata de corregir a otro niño. Pero allá, mm, en la cultura védica, eso funciona normal. Entonces, pero bueno, ven Jai y Vijay venir a cuatro niños desnudos que quieren ver al Señor y dicen, no, pero a ver, ¿quién son ustedes para andar así? A ver, vayan, vístanse por lo menos. Estoy hablando coloquialmente, ¿no? No fue literal así, pero ¿cómo se les ocurre venir así, a ver, pelados, a ver al Señor? Vayan a arreglarse, cambiarse algo y vuelven. Y entonces en esa idea les prohíbe el acceso y ellos se enojan. Y dicen, más bien, ¿quién son ustedes para prohibirnos la entrada? Si Él es el Señor Supremo, el Señor de todos, todos somos sus criaturas. Y maldicen a estos dos. Como los devotos están conectados con el Señor Jai Vijay, en realidad, eh, a través de esta como telepatía, sabían que el Señor tenía ganas de hacer algo y como sirviente uno pues se anticipa a los deseos del amo. De hecho, se dice que el canista realmente es el que espera recibir una instrucción. El Madhyama Adhikari, que es el devoto que está en una etapa intermedia, se anticipa porque entiende el propósito del amo o del maestro. Y entonces se va produciendo simultáneamente estas cosas, tanto el deseo del Señor como la disposición del devoto. Entonces, de esta manera, Jai y Vijay ah, estaban así un poco maltratando, entre comillas, a estos porque estaban queriendo despertar también un sentimiento que conlleva a un problema, a un encuentro, a una disputa. Y claro, los humores en el mundo espiritual y especialmente en los planetas Vaikunta son muy diferentes que lo que nosotros experimentamos aquí. El Señor, sabiendo que esto estaba ocurriendo, sale rápidamente, raudamente, incluida Lakshmi Devi, y sale descalzo. Se dice que en Vaikunta el Señor siempre usa calzados, ¿no? En Brindavan no, en Brindavan nunca usa calzados porque él respeta la tierra de Brindavan, porque ahí las gopis y los devotos han expresado sus sentimientos de amor y él no quiere pisar esa tierra que tiene esos sentimientos. En cambio, en Vaikunta él es el Señor Todopoderoso, está siempre bien elegante y usa esos calzados también sumamente elegantes. Pero no se olviden que en el fondo estos cuatro Kumaras, a pesar de que habían escuchado estos pasatiempos, ellos estaban en Shantaras, todavía no habían entrado a ofrecerse como sirvientes del Señor. Pero su mente cambió cuando sintieron el aroma que venía de las manjaris y las hojas de tulsi que fueron ofrecidas a los pies del loto del Señor. Entonces, esa fragancia que venía de los pies del loto del Señor recibiendo las ofrendas de Tulasi, hicieron cambiar su mente a entrar en el ámbito más devocional. ¿Sí? En realidad estaban en el plano del Brahman impersonal inicialmente, pero entonces esa inquietud vino. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor salió corriendo y salió descalzo, que no ocurre ahí. Pero era también porque Él quiso satisfacer el deseo de los Kumaras de ver los pies del loto del Señor. Entonces así ellos pudieron ver esos pies del loto y ocurre simultáneamente toda esta conjunción de eventos. Que el Señor por un lado quiere experimentar ese subir a raza de ir y manifestar su fuerza,
y por otro lado, los devotos están dispuestos a complacerlo, que bueno, van a ser quienes más adelante en la historia lo van a confrontar. Están los Kumaras que tuvieron esa primera experiencia de cómo es la fragancia que viene de los pies del loto del Señor, decorada y fragante por la presencia de Tulsi y las manjaris. Entonces, toda esa combinación de eventos ocurre de una manera perfectamente sincronizada por la acción de Yoga Maya, que se encarga de hacer que los pasatiempos ocurran de la manera más armoniosa y perfecta. Entonces se da así que Jai y Vijay fueron maldecidos a estar en el mundo material, porque estos niños, los cuatro Kumaras, dijeron, el comportamiento de ustedes solamente se expresa por esta gente inculta, ignorante del mundo material. Ustedes deberían estar en el mundo material, no merecen estar aquí. Entonces los maldijo venirse al mundo material. Y el Señor aprovecha, ¿sí? Para decir, bueno, pueden venir al mundo material como mis devotos. Vengan al mundo material 7 vidas como devotos, así todo bien, bonito, cantan Hare Krishna, néctar, prasad, o 3 vidas como demonios. Me dijeron, no, 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 3 vidas como demonios. Por un lado vamos a volver más rápido, pero internamente vamos a poder satisfacerte. Porque si el Señor quería enfrentarse con alguien, ellos iban a ser con quien el Señor se iba a enfrentar. Entonces, eso era una conjunción perfecta de deseos, ¿no? Y de esa manera Jai y Vijay fueron maldecidos. En uno de esos 3 nacimientos nacen como Hiranyaksha y Hiranyakashipu, que en realidad eran mellizos también, gemelos dentro del vientre de una madre. ¿Mm? Primero, en el semen entró eh, Hiranyakashipu y después entró Hiranyaksha en el vientre de Diti, ¿no? Kashyapa Muni tiene 2 esposas principales, una que se llama Diti y otra que se llama Aditi. Aditi es una esposa sumamente controlada, sumamente, llamaríamos nosotros, culta, educada, sumisa. Entonces, a través de ella, porque ella observa bien los momentos propicios o no propicios, aparecen semidioses. Y Diti es más bien sumamente eh, apasionada y quiere las cosas ahí. Y entonces, así ella tuvo el deseo. Y yo nomás ya quiero ahora. Justamente hemos contado que en el momento del crepúsculo es muy impropicio tener, por ejemplo, relaciones sexuales, porque pueden entrarse cualquiera de esos demonios que están circulando en esas horas y entrarse en el vientre de una mujer. Entonces, se evita eso más bien. Claro, en el mundo material la gente más bien cree que es un buen momento, pero es todo lo contrario. Entonces, eh, dadas las circunstancias, Diti quería justamente en esa hora, ¿no? Del Sandhya, cuando Kasyapa Muni estaba ofreciendo sus oraciones, estaba pidiéndole que por favor la complazca porque ella quería tener un hijo. Al final, no sé, algunos de ustedes han podido tener la experiencia cuando alguna persona está obcecada, terca en conseguir algo, pues fue así. Y al final Kashyapa Muni la complació, pero le advirtió, le dijo, mira, voy a hacerlo, pero lo que va a pasar no va a ser algo de tu agrado finalmente. Entonces, así de esa manera, estas dos criaturas, Jai y Vijay, nacieron en ese vientre. Entonces, primero ingresó en el semen Hiranyakashipu y después Kashyapa, pero al salir sale primero Kashyapa y después Hiranyakashipu. Entonces, Hiranyaksha se considera, o perdón, Hiranyaksha y Hiranyakashipu, Hiranyaksha sale primero y Hiranyaksha es considerado primero, y hay todo el lila donde
se enfrenta con el Señor en su forma de Barajadev. Y en este caso, el que nos toca ahora, Hiranyakashipu nace, pero también como en algún momento su hermano es muerto por Vishnu, en la forma de Baraja, él quiere vengarlo y entonces ya tiene esta predisposición y por eso hace tantas austeridades para volverse poderoso. Entonces ahí tenemos estos demonios y en este caso Hiranyakashipu haciendo mucha austeridad para volverse poderoso y fuerte, ¿sí? ¿Qué austeridad hizo? Oh, hizo muchísimas, pero la más conocida es que fue y se paró, parado solo en un pie, ayunando. ¿No? Y no ayunó así unas horas como seguramente estamos haciendo nosotros. Creo que aquí también en este Bhagavatam está la ilustración. Vamos a ver si lo encontramos aquí, perdón, un ratito. Sí, está la ilustración de cómo hacía sus austeridades. Ah, ah, no está aquí en este volumen. Pero entonces él incluso dejó de comer por siglos, milenios. Su cuerpo ya no tenía carne, eran solamente los huesos, pero por la fuerza de su austeridad él mantenía con los aires vitales el alma dentro de esa calavera, o de ese esqueleto que era su cuerpo. Sí, y seguía haciendo austeridades y no apoyaba su otro pie, era tan poderoso que al final ah, atrajo a ese mismo señor Brahma, que es el padre de los Kumaras, ¿no? Que vino atraído por las austeridades de Hiranyakashipu, que en realidad estaba invocando su presencia. Entonces estamos mirando ahora otro ángulo. Entonces en esta historia estamos mirando diferentes escenas. Claro, si esto fuera una película sería mucho más fácil de entender, ¿no? Lo que estaba pasando antes en este mundo con Brahma y sus hijos, lo que estaba pasando en el mundo espiritual con el Señor Supremo, los porteros de Vaikunta, ¿sí? Y ahora lo que está pasando posteriormente, cuando ya han sido maldecidos y están manifestando como demonios, y Hiranyakashipu está haciendo estas austeridades para poder enfrentar y, en teoría, él quería matar a Vishnu, ejercer tanta potencia que lo pueda matar. Entonces el señor Brahma aparece, ¿sí? Para ah, ofrecerle bendiciones a Hiranyakashipu. Dice, ¿qué es lo que quieres? Dice, bueno, lo que yo quiero es ser eterno. El señor Brahma le dice, pues yo tampoco soy eterno, o sea, como tú, no vas a poder. Pero era tan fuerte el deseo de Hiranyakashipu que empieza a decirle, bueno, pero quiero que me concedas una bendición. Y va citando varias cosas para hacer que sea imposible matarlo. Dice, bueno, no quiero ser muerto ni dentro ni fuera de mi casa. Ok. No quiero ser matado ni de día ni de noche. Bueno, que sea así. Pero tampoco quiero ser muerto, ¿sí? Ni por un arma, ni por una persona. No, no quiero. Tampoco quiero ser muerto por uno de los semidioses, ni por un demonio. No, no, no. Tampoco quiero ser muerto ni en el suelo, ni en el agua, ni en el aire. Bueno, que así sea, ¿no? Y así, entonces, él finalmente consigue esas bendiciones y sale y dice, lo engañé a Brahma, soy inmortal. Con todo esto no hay forma que me puedan matar. Entonces volvió
tan poderoso que empezó a arrasar con todo y con todos y establecer su supremacía. Y entonces cuando había mandado a este su niño para la de la escuela para que él aprenda, ¿no? En realidad malos hábitos. Eso hacemos nosotros cuando mandamos a los niños a la escuela, lo que aprenden son malos hábitos, ¿no? Siguiendo los pasos de Hiranyakashipu, nosotros decimos, ya anda de una vez al colegio, anda a estudiar, anda. Uno no sabe que lo está mandando a la mala asociación, ¿no? Lamentablemente. Pero claro, también a veces no hay otra porque no hay escuelas de devotos, no hay lugares donde puedan educarse mejor, en fin. Antiguamente las familias aristocráticas educaban a sus hijos en la casa, ¿no? Los profesores venían, así también se educan los nobles, ¿no? Vienen los profesores a la casa. Obviamente en la cultura védica uno va porque va a ir al ashram donde está un guru, un maestro, una persona avanzada, entonces va a poder aprender. Pero bueno, ese es un poco el resumen. Y así que finalmente Hiranyakashipu quiere ver si ya aprendió un poco de malos hábitos su hijo y le dice, pues, ¿y qué es lo mejor que has aprendido? A ver, contame, ¿qué aprendes ahí en la escuela? Dice, bueno, la verdad, lo mejor que yo he aprendido es que uno debe adorar al Señor Supremo. ¿Sí? Escuché bien. Pero dice, bueno, hay 9 procesos, ¿no? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Dasyanam, Archanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. ¿Qué? Sí, le dice, querido padre, ¿sabes qué es lo mejor que uno puede hacer? Es escuchar acerca de Krishna, o del Señor Supremo, sus cualidades, ¿no? Su santo nombre, ¿no? Sus pasatiempos, glorificar, cantar esos pasatiempos, recordarlos, ¿no? Prestarle servicio al Señor, ofrecer oraciones selectas, ¿no? Adorarlo. Sí, 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 perdón. Finalmente, entregarse, ser amigo del Señor, ser un sirviente del Señor y entregarse por completo al Señor, que es lo mejor. Hiranyakashipu dijo, escuché bien, esas barbaridades te está enseñando, pero qué horror, ¿quiénes son esos tipos? Entonces los manda a llamar a, ¿no? Sanda y Amarga, que eran sus profesores. Dicen, oiga, imbéciles, ¿cómo van a enseñar estas cosas? Yo decía, este es demasiado bonito, debería ir a la escuela para aprender barbaridades. ¿Cómo es que me viene a dar aquí un discurso de adorar a mi enemigo Vishnu y dice que es lo mejor que ha aprendido? Y ustedes, imbéciles, le están enseñando eso. Dicen, no, no, señor, nosotros jamás enseñamos eso, no creemos eso, por supuesto. ¿Cómo no? Ahora lo vamos a... Dice, sí, no, denle duro hasta que aprenda las malas costumbres, ¿no? Tómenle exámenes y todo, y si no contesta barbaridades, ¿no? Que ponga en su examen, sí, que venimos del mono, bueno, estos son esos coloquiales, son mis inventos, ¿no? Que venimos del mono, que el mundo se produce con una explosión, que no hay nada, que no hay creador, todas esas vainas enseñan bien, pues, no hay que Dios existe, que hay que adorarle, que hay que servirle ridiculeces, eso no quiero para mi hijo. Entonces, ahí está ah, muy frustrado ahora Hiranyakashipu, que su hijo nada que ver, no aprendió lo que tenía que aprender. Al final, insisten estos profesores, pero más bien se dan cuenta de todo lo contrario, que ahora todos los demás alumnos están siguiendo los pasos de Prahlad Maharaj. Y entonces le cuentan y le dicen, mire, señor Maharaj, perdone, pero esto es peor de lo que pensábamos.
no solamente que él nos ha salido con estas vainas, sino que está enseñando esto a todos sus compañeros. Ya no salen a jugar, se ponen a cantar Hare Krishna, a hablar del servicio. Eso es el colmo. Entonces, Hiranyakashipu se enoja de tanto que dice, bueno, mátenlo, mátenlo, hay que arrancar esto. Ni modo, puede ser mi hijo querido, pero mátenlo. Así que finalmente se dispusieron a matarlo, ¿no? Y con engaños lo llevaron así al borde de un precipicio. No dije, mira qué bonita la naturaleza, y lo empujaron al precipicio para matarlo. Pero como Krishna quiere a los devotos, él se volvió muy liviano como una pluma y el Señor lo estaba esperando en sus brazos. Y bueno, van y reportan, le dicen, ya, lo tiramos al precipicio. Ya, bueno, resuelto. Pero pasado un tiempo aparece ahí, Haribol, 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 aparece el niño de vuelta en el palacio de Hiranyakashipu. Raro si no lo mataron, ese tipo sigue vivo. Y entonces intentan miles de cosas. El baile les dice, oiga, estúpidos, me han dicho que lo mataron, pero estaba más vivito. Y seguía cantando esas sonceras ahí de Krishna y no sé qué. Así que háganlo en serio. Entonces intentaron de todo, lo pusieron al aceite hirviendo, pero Prahlad nadaba en el aceite, ¿no? Me parecía que era un néctar, así, ay, gracias, qué rico. ¿No? Atacaron con unos trinches, sí, pero esos trinches, esos tridentes, se los lanzaban a él, rebotaban y los mataban a los demonios. No había forma de matarlos. ¿Mm? Intentaron ponerlo con unas serpientes venenosas, un solo que serpientes que liquidan, pero lo metieron a una fosa de serpientes, de cobras, y, y las cobras estaban tan complacidas con él que en realidad deseaban su asociación, estaban felices con él, así que no lo picaban. Entonces intentaron todo y al final él decidió que su propia esposa Callado le diera un pastel envenenado. Callado, con el dolor de su corazón, tuvo que cumplir esa instrucción. Pero, ¿qué pasa? Que cuando le dieron el pastel envenenado, Prahlada empezó a glorificar el primero que lo ofreció a Krishna, ¿no? Uno siempre ofrece a Krishna sus alimentos, y se los ofreció a Krishna, y claro, Krishna pues purifica todo. Entonces, aunque era veneno, él comió y dijo, ay, qué rico, no hay más. Y no le pasó nada. Cosa increíble esto. No, no muere, lo voy a tener que hacer yo. Y entonces un momento de esos, ya él se enojó, un día de esos, y le dijo, bueno, mira, primero, ¿de dónde has sacado tú todas esas cosas? Los profesores dicen que no son ellos, que más bien tú eres el que estás contaminando a tus compañeros con esas ideas de Krishna y demás, que están felices de vivir en una vida así atea, demoníaca, pero tú lo estás contaminando con esas cosas. ¿De dónde has sacado? Y Prahlada le dice, de la misma fuente que tú sacas tu poder. De donde tú sacas tu poder, esa es la fuente del poder de todos. Y entonces fue así. Pero él dijo, pero qué barbaridad. ¿Qué fuente? ¿De quién me estás hablando? Del Señor Supremo, de Dios. Yo soy el Supremo. ¿Quién me va a enfrentar a mí? Dice, no, no. Tú tienes poder gracias a esa influencia. Es Krishna el que te da tu poder. Entonces ya se enoja y dice, ¿y dónde está ese tú, Señor? Dice, está en todas partes. En todas partes. Sí, le dice, está en todas partes. Y había un pilar muy fuerte en su palacio. Dice, no me dirás que está en este pilar. Sí, sí, Señor, ahí está. Y entonces con toda su ira, él tenía una espada
poderosísima, de una fuerza inigualable, y batió, golpeó este pilar con toda su fuerza con esa espada. Y se escuchó pues un rugido, salió un tremendo rugido. Y apareció esta forma maravillosa que estamos celebrando hoy, es Nishinga, que es mitad hombre, mitad león. Y él empezó, Hiranyakashipu lo atacó, trató de pelearse, trató de matarlo, pero se dice que él jugaba así como un gato juega con un ratón antes de matarlo, ¿sí? A ratos le hacía pensar que estaba venciendo para darle ánimos, y así se desarrolló una batalla tremenda, y finalmente, cuando llegó el momento, lo agarró, lo puso sobre su regazo y lo bifurcó, ¿sí? Lo partió en dos. Estaba tan enojado porque lo había maltratado, quería matarlo a Prahlad, que después de matarlo le sacó los intestinos y se los puso como guirnalda. Y por eso esa foto terrible que circula de la señora Nishinga, ¿no? Que está bifurcando, partiendo en dos a Hiranyakashipu y con los intestinos de él como guirnalda. Entonces así hace su aparición y aparece de una forma tal que honra las bendiciones de Brahma, ¿sí? Lo llevó así y él se sentó justo en el umbral del palacio, ¿no? No era ni dentro ni fuera. Y lo cogió este demonio sobre su regazo, que no es ni el piso, ni es el agua, ni es el aire. Y justamente lo mató en el momento del crepúsculo, que no es ni de día ni de noche. ¿Mm? Y no lo mató con ningún arma, ¿no? Y él tampoco es un ser humano, que tampoco es un semidios. ¿Mm? Es el propio Ser Supremo, ¿sí? Entonces, respetó todas esas bendiciones que había recibido de Brahma y fue así que fue muerto ah, este demonio. Y de esa manera hoy celebramos esto y sabemos que el que ayuna un día como hoy va a tener las bendiciones de Nishinga. Y esta noche, cuando esté empezando el crepúsculo, bueno, aquí es bastante tarde, aquí el crepúsculo es 8:30 de la noche, pero es misericordia. Y Maharaj dijo, canten 64 rondas, así que recién vamos por las 16, nos faltan otras, bastantes más. Así que bueno, Nishingadev Bhagavan ki jai, Shri Prahlad Maharaj ki jai, Gaura Premanandi, Hare Hare, Hare Hare Bol. Sí, Pues no sé si quieren hacer alguna pregunta más, aunque ya estamos sobre la hora, pero a la orden. ¿Mm? Ok, pues vamos a quedar ahí. Muchas gracias, Prabhu Vinanda, desde Indonesia, qué increíble. Prabhu Alveita desde la República Independiente, supongo, a menos que esté en Cochabamba. Madhu desde La Paz y Giovanna de Cochabamba. Es una reunión realmente internacional, ¿no? Y estaba alguien conectado también desde otro país. Jai Prabhuji, Ay, muchas ¿quieres gracias, agregar Prabhu. algo, Muy Avi, hermoso. que nos hayamos saltado? Agradecerte infinitamente por esta hermosa clase, Prabhuji. Muy ilustrativa. Prabhu, gracias por ser tolerante. Prabhu Avi me toleraba cuando iba a Santa Cruz. Me malcriaba Él me terrible. toleraba a mí. Ahí nos daba un prashad increíble, la Madre Lila. Así que bueno, Ay, gracias, Prabhu. muchas gracias. Dan Dadvat Pranam. Dhanavad, Devotos. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias a todos por conectarse. Entonces espero que estén celebrando y festejando y cantando Hare Krishna. Gaura Premanande Hari Hari Bol.
Arriba, feliz Nishim Chaturdasi, reverencia. Jai, Nitya Tulasi ki jai. Krishna. Haribo.